Tal vez no llegaste a este mensaje buscando respuestas, sino descanso, y eso ya dice más de tu estado interno de lo que imaginas, porque cuando la mente ha intentado todo y el cuerpo empieza a cansarse de empujar, aparece ese silencio extraño donde ya no hay urgencia, pero tampoco claridad. Solo queda una sensación sutil, casi imperceptible, de que algo en ti sabe que no estás realmente bloqueado, aunque todavía no tengas las palabras exactas para explicar por qué sientes que avanzas con el freno de mano puesto. Y mientras escuchas esto, quizá notes que tu respiración acaba de hacerse un poco más profunda, sin que lo hayas decidido conscientemente, como si el pecho encontrara un espacio mínimo pero suficiente para soltarse. Ese gesto involuntario no es casualidad, es tu cuerpo reconociendo que no necesita defenderse aquí, que puede bajar la guardia por unos minutos sin que nada malo ocurra. Porque si hablamos de abundancia, y hablamos en serio, no desde la teoría superficial, sino desde la experiencia vivida en la carne, hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El mayor bloqueo no es la falta de capacidad, es la protección excesiva. No me refiero a la protección consciente que eliges tener, sino a esa que se instaló tan temprano en tu vida, que hoy se siente como identidad, como prudencia, como un simple «yo soy así». Pero en realidad, esa forma de ser fue un acuerdo silencioso con la vida, para no perder más de lo que ya dolía perder en el pasado. Y es aquí donde muchas personas se confunden profundamente en su camino espiritual, porque creen que tienen una creencia limitante negativa sobre el dinero, sobre el merecimiento o sobre el éxito. Pasan años intentando borrar esas creencias, peleando contra su propia mente, cuando en realidad lo que tienen es un sistema interno extremadamente inteligente que aprendió a sobrevivir. Tu sistema aprendió que en ciertos contextos recibir era peligroso, llamar la atención costaba caro o desear demasiado terminaba en una decepción amarga. Nada de eso fue un error tuyo, fue adaptación, fue amor propio en su forma más primitiva y biológica. Mientras escuchas esto, observa con curiosidad si hay una leve tensión en el estómago o en la base del pecho. No intentes cambiarla, solo nota que está ahí. Ese punto exacto suele activarse cuando una verdad toca una memoria antigua, y esa activación no pide que la corrijas, pide que la comprendas. La mayoría de las personas que saben manifestar en teoría, pero no ven cambios externos tangibles, no están fallando en su vibración ni en su enfoque mental. Están en una fase más profunda y delicada. Su energía ya no está luchando por atraer cosas, está evaluando si es seguro sostenerlas. Y ese es un nivel de conciencia que no se resuelve repitiendo afirmaciones frente al espejo, sino otorgando un permiso interno profundo que calma el sistema nervioso. Quizá por eso sientes un cansancio que va más allá de lo físico, un cansancio del alma. No porque estés perdido, sino porque ya no puedes seguir forzando una identidad que se construyó para aguantar la escasez, no para expandirse en la abundancia. Cuando esa identidad de guerrero o sobreviviente empieza a aflojar, aparece una sensación incómoda, como si el piso se moviera un poco, como si algo que antes te definía ya no encajara del todo. Ese desajuste, aunque asuste, no es un retroceso en tu camino. Es la transición necesaria. Es el sonido de las viejas estructuras cayendo para dejar espacio. Si sientes que este mensaje describe algo que has vivido en silencio, pero nunca supiste nombrar, este es el momento de sostener el compromiso con tu propio proceso. Suscribirte al canal ahora no es solo un gesto digital o un clic en una pantalla. Es una señal interna, un acto psicomágico que le dice a tu mente: estoy dispuesto a permanecer en esta frecuencia de verdad tranquila. Aquí no buscamos promesas rápidas, buscamos profundidad real. Así que si resuenas, bienvenido a este espacio. A lo largo de este recorrido vas a notar algo curioso. No vamos a intentar cambiar tus creencias a la fuerza,
como quien reemplaza una pieza mecánica defectuosa, porque lo que te sostuvo durante años no se elimina con violencia, se agradece y se actualiza con suavidad. Más adelante, vas a percibir por qué intentar forzar la abundancia antes de que tu cuerpo se sienta seguro solo genera más resistencia interna, aunque externamente parezcas una persona disciplinado y constante. Y antes de seguir, deja que esto se asiente un momento en tu sistema. Incluso si tu mente intenta analizar o etiquetar lo que escucha, el trabajo real está ocurriendo debajo, en los cables invisibles de tu sistema nervioso. Estamos recalibrando la idea de seguridad, y es ahí donde la abundancia real comienza, no como un evento que ocurre afuera, sino como un estado posible que se habita adentro. Hay un momento en todo proceso de expansión en el que la mente empieza a sospechar que el problema no es la falta de oportunidades, ni la economía, ni siquiera tu talento, sino algo mucho más íntimo y difícil de aceptar, que la misma estructura interna que te permitió sobrevivir y llegar hasta aquí es la que ya no puede llevarte más lejos. Y mientras escuchas esto, tal vez notes una ligera contracción en el pecho o una sensación de presión suave detrás de los ojos, como si el cuerpo se preparara para algo que no es peligroso, pero sí desconocido. Esa reacción física no es resistencia al cambio, es lealtad al pasado. Es tu biología tratando de mantenerte a salvo en lo conocido, porque la creencia que hoy limita tu abundancia no nació de un miedo irracional o de una fantasía. Nació de la experiencia empírica. Fue una conclusión lógica en un momento de tu infancia o adolescencia donde recibir más significaba perder algo importante: estabilidad familiar, amor de los padres, pertenencia al clan o control emocional. En algún punto de tu historia, crecer tuvo un costo oculto, y tu sistema aprendió la lección de forma silenciosa y contundente. Hasta aquí es seguro, más allá de esto, hay peligro. El problema no es que esa creencia siga ahí guardada. El problema es que nadie le avisó a tu sistema de alerta que el contexto ya cambió, que ya eres un adulto, que ya tienes recursos. Entonces ocurre la paradoja que te frustra. Conscientemente deseas expandirte, tener más dinero, más amor, más impacto, pero inconscientemente, tu cuerpo asocia esa expansión con riesgo de muerte o soledad. Y cada vez que intentas ir más allá, cada vez que estás a punto de lograrlo, algo se frena sin ruido, sin drama, sin un sabotaje evidente que puedas culpar. Solo aparece el cansancio repentino, la postergación, la falta de entusiasmo, una niebla mental, como si una parte de ti dijera no ahora, todavía no, mejor esperemos. Este es el punto donde muchos se culpan y se castigan. Piensan que les falta fe, que no son lo suficientemente espirituales o que tienen pereza. Pero si observas con honestidad brutal, verás que no hay pereza en tu sistema. Lo que hay es una protección sofisticada, una inteligencia antigua que prefiere un límite conocido y seguro a una expansión no integrada y riesgosa. Mientras escuchas esto, observa si tus hombros están ligeramente elevados hacia las orejas, aunque no estés haciendo esfuerzo alguno. Esa tensión crónica suele aparecer cuando el cuerpo se prepara para aguantar, no para recibir. Y la abundancia, en cualquiera de sus formas, no puede entrar en un sistema que está en modo defensa. Es físicamente imposible. Aquí ocurre algo importante que cambia las reglas del juego. No se trata de eliminar la creencia como si fuera un enemigo, sino de reconocer que cumplió su función. Fue útil cuando la vida exigía contención. Te salvó. Pero ahora, seguir obedeciéndola sin actualizarla es como usar una armadura pesada de hierro en una habitación segura y cómoda. La armadura protege, sí, pero también te impide sentir el abrazo, te impide moverte con libertad, te impide expandirte. Más adelante vas a notar por qué intentar pensar positivo, en este punto, solo genera más fricción interna y agotamiento. Porque la mente intenta avanzar acelerando, mientras el cuerpo pisa el freno, porque aún no ha recibido la señal de que ya no es necesario protegerse.
Y hasta que esa señal de seguridad no llega a las células, la abundancia se percibe como una intrusa peligrosa, no como una aliada. Es aquí donde muchos abandonan el proceso de manifestación, porque no sienten euforia ni ven resultados inmediatos en su cuenta bancaria. Solo sienten una sensación extraña de estar soltando algo sin saber aún qué vendrá después, una especie de duelo por el yo que se va. Pero si atraviesas este tramo con honestidad y paciencia, algo empieza a reorganizarse sin esfuerzo, como si el sistema comenzara a recalibrar sus termostatos de seguridad. Si sientes que este contenido te está dando un mapa para navegar ese territorio interno, te invito a darle me gusta a este video o dejar un comentario, no por el algoritmo, sino como una forma de anclar esta información en tu realidad. Al interactuar le dices a tu cerebro, esto es importante, esto es para mí. Continuemos descendiendo hacia el cuerpo, al lugar donde esta creencia vive realmente, no como idea abstracta, sino como sensación palpable. Hay una razón por la que entender tus bloqueos intelectualmente no siempre los cambia. Puedes leer todos los libros, ir a todos los cursos y seguir igual. Esa razón vive debajo de las palabras, en el tejido del cuerpo, en ese territorio silencioso donde las decisiones no se toman con lógica, sino con memoria celular. Porque la creencia que bloquea tu dinero o tu amor no está alojada como una frase clara en tu mente. Está distribuida como una serie de microreacciones físicas que ocurren milisegundos antes de que puedas pensar. Mientras escuchas esto, es posible que notes un peso leve en la boca del estómago, el plexo solar o una sensación de nudo en la garganta. Esa sensación aparece cuando imaginas recibir más de lo que estás acostumbrado. No solo dinero, sino facilidad, reconocimiento, apoyo, descanso profundo. Ese punto exacto del cuerpo no se activa por casualidad. Es un antiguo centro de evaluación de seguridad. Su función no es sabotear tu éxito, es protegerte del desborde emocional. Porque en algún momento de tu historia, o incluso en la historia de tus padres, recibir demasiado rápido, demasiado fácil o ser demasiado visible tuvo consecuencias. Quizá generó envidia en otros, quizá trajo responsabilidades para las que no estabas listo, o quizá te hizo sentir culpable por tener más que tus hermanos o amigos. Y así, sin palabras, se grabó una señal simple en tu sistema nervioso autónomo. Mejor despacio, mejor no tanto, mejor después, mejor pasar desapercibido. Este es el punto donde la mente suele confundirse, porque desde arriba, desde el intelecto, todo parece listo. Tienes el plan, tienes el deseo, tienes la visión, pero desde abajo, el cuerpo aún no ha recibido la actualización. Y hasta que esa actualización no ocurre, cada intento de expansión genera una respuesta automática de estrés, tensión muscular, insomnio, irritabilidad o una necesidad inexplicable de volver a lo pequeño. Observa ahora sin cambiar nada si tu mandíbula está más apretada de lo necesario o si tu lengua presiona el paladar. Esos gestos mínimos, casi invisibles, son la forma en que tu cuerpo se prepara para la lucha. Y la abundancia no entra luchando, la abundancia entra rindiéndose. Aquí no hay nada que corregir. De hecho, intentar relajarse a la fuerza solo refuerza la señal de peligro, porque le dices a tu cuerpo que lo que siente está mal. Lo que transforma este punto es algo más sutil, la validación. Reconocer que esta resistencia fue amor propio, fue tu biología cuidándote. Y cuando el cuerpo se siente visto en su función de protector y no juzgado como un enemigo, empieza a aflojar el agarre por sí solo. Este tramo del camino suele venir acompañado de una sensación extraña, como si algo quisiera moverse dentro de ti, pero aún no supiera hacia dónde. No es claridad lo que aparece primero, es espacio, un pequeño margen interno, donde ya no estás empujando ni resistiendo, solo observando. Y ese espacio, aunque parezca insignificante,
Es el primer indicio real de que el sistema comienza a recalibrar su relación con el recibir. Muchos huyen aquí, huyen del vacío, buscan distraerse, llenarse de ruido, volver a la adrenalina de la búsqueda. Pero tú te quedas, porque sabes que este silencio no es ausencia de abundancia, sino el espacio necesario para que una nueva relación con ella pueda existir. Llega un momento en este proceso en el que ya no hay lucha evidente, pero tampoco hay un avance visible en el mundo externo. Ese estado intermedio, ese limbo, suele ser profundamente desconcertante para una mente occidental acostumbrada a medir el progreso en resultados tangibles y rápidos. Es como si la vida bajara el volumen de repente, como si el impulso, la ambición y el fuego que antes te movían se hubieran retirado sin explicación, dejándote frente a un silencio que no es paz, pero tampoco es conflicto. Mientras escuchas esto, quizá notes una sensación de hueco o vacío en el pecho. No es un vacío triste, es un vacío fértil. Aunque tu mente pregunte ansiosa, ¿estoy retrocediendo? ¿Perdí mi magia? Este punto no es un error del proceso, es una pausa biológica y energética absolutamente necesaria. Imagínalo así. Cuando una identidad basada en la supervivencia empieza a soltarse, el sistema no puede llenarse de inmediato con una nueva personalidad. Necesita un intervalo de descompresión, un tiempo sin forma. Aquí es donde muchas personas cometen el error de intentar hacer algo desesperadamente para salir de la incomodidad del vacío. Llenan el silencio con más cursos, más técnicas, más esfuerzo. Y cada intento solo genera más agotamiento, porque este tramo no se atraviesa haciendo, se atraviesa siendo. Tu cuerpo está ocupándose de algo que tu mente no puede supervisar. Está recableando sus rutas neuronales para tolerar más placer, más dinero y más amor sin entrar en pánico. Observa ahora si tu respiración se vuelve irregular al pensar en no hacer nada para arreglar tu vida. Esa incomodidad es el residuo de una identidad que aprendió que su valor dependía de su utilidad y de su esfuerzo constante. Pero este tipo de pausa no es abandono, es integración profunda. Es el invierno antes de la primavera. En este colapso suave, muchas cosas externas pueden parecer congeladas. Clientes que no llaman, proyectos que se demoran, dinero que tarda en llegar. Y aunque eso asusta al ego, hay una inteligencia mayor operando. El sistema está retirando energía de los patrones antiguos para liberarla más adelante de una forma más eficiente. Este vacío también suele traer un desapego extraño. Cosas que antes te preocupaban mucho, ahora te dan igual. Metas que antes te obsesionaban, ahora pierden brillo. Ese desapego no es depresión ni indiferencia, es una limpieza de prioridades. Estás soltando el querer desde la carencia para empezar a crear desde la plenitud. Y si en este punto aparece una voz interna que dice, algo debería estar pasando ya, obsérvala con suavidad, como quien observa a un niño impaciente. Esa voz pertenece a la fase anterior de tu vida. Aquí no hay fuegos artificiales. Hay reorganización silenciosa. Más adelante, cuando mires este momento en retrospectiva, verás que fue el punto exacto donde dejaste de perseguir la abundancia como un perro persigue un auto y empezaste a convertirte en el destino. El siguiente movimiento no vendrá con prisa ni ansiedad. Vendrá con una sensación distinta, permiso. Y cuando eso ocurra, no se sentirá como un logro heroico, sino como un alivio profundo. Como si te quitaras unos zapatos que te apretaban desde hace años. Hay un instante muy específico, casi imperceptible, en el que el cuerpo deja de preguntar ¿es seguro? Y comienza a sentir ya no necesito defenderme. No ocurre con truenos ni relámpagos. Ocurre como un suspiro largo que no sabías que estabas reteniendo. Mientras escuchas esto, tal vez notes que los hombros caen apenas unos milímetros más o que el entrecejo se alisa. Ese ajuste mínimo es monumental. No es relajación forzada, es la señal química de que has cambiado de línea de tiempo.
Porque la abundancia real no entra cuando la deseas con intensidad y desesperación. Entra cuando ya no la percibes como una amenaza para tu equilibrio. Entra cuando tu sistema nervioso entiende que tener mucho dinero no te hará mala persona, que tener éxito no te dejará solo, que ser feliz no es una traición a tu familia. En este punto algo cambia de lugar dentro de ti. La abundancia deja de ser una meta externa y empieza a sentirse como una posibilidad natural. Ya no hay ese tirón interno, esa guerra civil entre querer más y temer las consecuencias de tenerlo. Hay neutralidad, y esa neutralidad es el suelo más fértil que existe. Es aquí donde muchas personas se sorprenden. Esperaban sentir una explosión de alegría, pero lo que sienten es calma, una calma sólida. Esa calma indica que ya no estás negociando con el miedo, que no necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo, de tu valor. Observa si hay una sensación de espacio detrás del esternón, como si el pecho se hubiera vuelto más amplio por dentro, más capaz de respirar. Ese espacio es disponibilidad, y la disponibilidad es el verdadero imán. En este estado, dejas de medir constantemente si estás avanzando. La urgencia se disuelve, el tiempo pierde peso, y paradójicamente, al dejar de correr empiezas a moverte más rápido. No porque te obligues, sino porque ya no hay fricción interna frenando cada paso. Has quitado el freno de mano. Este es el punto donde el deseo deja de gritar y empieza a susurrar con certeza. Y si en este tramo aparece una sensación de sencillez, de esto es normal, no la subestimes. Lo extraordinario, cuando se integra, se siente natural. Lo que viene después no es una técnica nueva, es la vida misma respondiendo a tu nueva señal. La integración no se anuncia con luces de neón, llega de forma discreta, mientras lavas los platos, mientras caminas, mientras conduces. De repente te das cuenta de que reaccionaste distinto ante un problema, de que llegó un pago inesperado y no sentiste culpa, de que alguien te ofreció ayuda y dijiste gracias en lugar de no hace falta. Mientras escuchas esto, tal vez notes que tu cuerpo se siente menos inclinado hacia adelante, como si ya no estuviera empujando el futuro. Esa micropostura indica que has dejado de perseguir, y cuando dejas de perseguir, permites que lo que es tuyo te alcance. La abundancia integrada se siente como estabilidad interna, como una base sólida desde la cual tomar decisiones, no desde el miedo a perder, sino desde la curiosidad de crear. En esta fase, no intentes proteger este nuevo estado. No lo vigiles con ansiedad para ver si sigue ahí. Eso es volver al miedo. Confía. La integración ocurre cuando dejas que lo nuevo sea tu normalidad. Observa esa sensación de neutralidad agradable en tu cuerpo ahora mismo. Guárdala en tu memoria celular. Esa es la frecuencia del receptor. Esa es la frecuencia de quien sabe que no tiene que luchar para merecer. Y desde ahí, la realidad se reorganiza. A veces como recursos económicos, a veces como oportunidades sincronísticas, a veces como una salud vibrante. Si esta travesía tocó algo real en ti, si sentiste que tu cuerpo respondió a estas palabras más que tu mente, te invito a dejar una huella de tu paso por aquí. Escribe en los comentarios una frase simple pero poderosa. Yo permito recibir. No lo escribas como una repetición vacía. Escríbelo mientras sientes ese espacio en tu pecho. Hazlo físico, hazlo real. Y si conoces a alguien que está luchando, que está cansado de intentar y no lograr, comparte esto con esa persona. No como un consejo, sino como un regalo de calma. Al compartir desde este estado, multiplicas tu propia coherencia. No necesitas hacer nada más ahora. Puedes seguir con tu día o puedes ir a dormir. La integración sigue ocurriendo en segundo plano, incluso cuando dejas de pensar en ella. La abundancia no llegó tarde a tu vida. Llegó justo cuando tu sistema estuvo listo para dejar de defenderse de ella. Y ese momento es ahora.